Al comienzo de la década de 2020 estaba fuertemente el tema de la pandemia y muchas personas estaban pendientes si la pandemia iba a llegar a su país. No obstante, había crecido una gran ansiedad y una gran incertidumbre sobre es, sobre que si el COVID-19 hubiera tocado la puerta a la nación. Y es ahí donde se incrementó la crisis de ansiedad y la crisis eh, hipertensiva, ya que estas estaban relacionadamente directo con lo que iba a pasar. De los ricos hasta los más pobres, muchos se preguntaban qué es lo que va a pasar en el año 2020. Muchos van a perder su trabajo, muchos se iba a descontrolar, ya que esta puede ser frutos de la ansiedad. Y la ansiedad, muchas personas han tomado la decisión de tomar algún tipo de estimulante. Y entre eso estaba la bebida energética. Pero, no obstante, muchas personas habían ignorado un, un estilo de vida como lo es el ejercicio. Ya, ya para marzo, final de marzo, principio de abril, muchas personas habían adoptado que para el inicio del COVID descubrieron que para reducir la ansiedad el ejercicio. Más otras personas descubrieron que dentro de estas eh, estaba el consumo de bebida energética, por la cual la ansiedad se disparó. Y por ende, muchos comercios e industrias se hicieron más multimillonarios a raíz de esta. Pero muchos pensaban que estas compañías se iban a ir a la quiebra. Mas no fue así. Todo lo contrario fue. Es donde se había incrementado más la venta. En el encierro de su hogar creció lo que es la incertidumbre de la ansiedad. Muchas personas se estaban volviendo locas. Muchas personas estaban eh, diciendo que estaban siendo muertas muchas personas con nuevos casos de COVID, y ya que esta habían ascendido a casi 10.000 a 1.000 personas por día. Y a la misma vez también se habían puesto restricciones para la salida. Pero también se, se incrementa el uso de las mismas. Por otro lado, también la cafeína había sido un estimulante para poder combatir la cafeína. Por ejemplo, mi persona había tomado también Raptor durante la pandemia y también había consumido Monster, por lo cual fue muy relajante para mi cuerpo. Por ende, que,
que si no era pasado nada, es porque no había sido tan pero tan eficiente eh, al beber estas. Y no solamente a la bebida energética, sino también se ha consumido Coca-Cola y otros cafés con alto contenido en cafeína para poder controlar la ansiedad. Durante el año 2020, el tiempo y otros estudios dice que las bebidas energéticas alcanzaron los 57 mil millones. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucedió? Porque la ansiedad que estaba causando el COVID había llevado a un consumo tan alto de las bebidas energéticas. Y no solamente estaba viendo que fuera de la casa estaban enfermándose, sino también dentro de la casa se estaban enfermando. Pero bien, ¿por qué esto lleva a desencadenar tal cosa? Si bien vemos eh, esa parte de las bebidas energéticas tienen muchas consecuencias, tanto negativas y positivas, pero más negativas. Pero bien, si, si observamos más allá, ¿por qué ahora la gente no consumía? Porque, porque si vemos en sí, la ansiedad estaba abrumando. Un informe del Banco Mundial dice así: cuando los productos agrícolas se han recuperado el efecto ocasionado por la pandemia del COVID-21, registraron un aumento en el 2021. Pero bien, ¿qué tiene que ver mucho con el incremento de las bebidas energéticas? Tiene que ver mucho. Porque si vemos más allá, también cuando el problema del racismo que hubo en Estados Unidos, que tuvieron que cambiar el nombre de muchas cosas, si en efecto, cuando sucedieron los cambios, que en realidad no se vio ningún cambio, era para poder decir que no, que aún estamos vivos, aún hemos sobrevivido. Pero si observamos también el mismo interno bruto de los comercios se habían debilitado y más fueron de las gaseosas, especialmente Coca-Cola y las bebidas energéticas. Por ejemplo, Monster fue la que se había vendido más, igual que Raptor, pero aquí en Panamá se vendió más Raptor y Monster que Ciclón y que Adrenalin. Pero si también vemos un poquito más allá, porque eh, hay personas que lo consumían y estando dentro de la casa. Si bien dice la Organización Mundial de la Salud, como habíamos dicho también, y esto explica el trasfondo, que, que cuando la ansiedad se apodera, se puede apoderar en serio.
¿Y por qué? Porque, como vemos, el poder es mental. No es físico, es mental. Es como decir que tu mente dice voy a sufrir un infarto, pero la misma mente te lo simula. Miren, acá también el, el periódico El Tiempo, una de los periódicos más importantes de Colombia, dice así: en lugar de confiar en estas bebidas, se recomienda mantener un estilo de vida. Y eso era lo que se debía hacer durante la pandemia, porque el estilo de vida influye bastante, que incluye una dieta balanceada, un ejercicio regular y suficiente descanso. Otro efecto que la bebida energizante es la deshidratación. Por eso es que también cuando se deshidrata, muchas personas le daban COVID y algunas fallecían. Muchas de estas bebidas contienen altos niveles de azúcar y cafeína, por lo que causa mayor eliminación de líquidos en el cuerpo. Ahora bien, eh, durante el COVID, muchas personas tomaban agua o té caliente para poder eliminar el virus que se tenía contacto. Pero bien, si observamos por qué las personas hacían eso, porque si vemos, de ahí muchas personas iban a sufrir de hipertensión. Pero Dios en su infinita sabiduría sabe cómo cuidar a sus hijos. En vez de confiar en Dios, confiamos en esas bebidas. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Acaso Dios es un Dios poderoso? Claro que sí. Pero para mantener alerta no era lo más prudente. Hasta incluso cuando también el espectador había dicho sobre un proyecto de ley durante ese tiempo para prohibir la venta de menores de bebida energizante a los menores de edad, porque eso era lo que estaba matando a los jóvenes. Pero bien, ¿por qué eh, en Panamá no hace eso? Miren, algo sencillo, las personas no quieren perder. Mientras que se mantenga de venta libre, eh, eh, ellos ganan y no quieren perder. Mientras que los hospitales están registrando casos sobre ese caso. Pero bien, ¿qué se quiere entender de esto? Miren, cuando dentro de este parámetro eh, y tocando el tema sobre el estilo de vida, yo podía vivir sin la bebida energética, pero la ansiedad que estaba acorralándome dentro de la casa era potente. Era una cosa que wow, no era pero eh, tan, tan importante ni tampoco, pero es importante. Mi salud estaba también siendo vulnerable ante esta pandemia. Pero, ¿por qué? Miren, si vemos algo fundamental, el encierro jugó bastante. No querían ni salir, solo querían salir, qué chuzo, ¿qué yo voy a hacer? Me va a dar pereza. Pero
si confiamos más en el Señor, todo va a salir bien. Antes de la pandemia, la diputada Yanibel Abrego, ella quería crear un proyecto de ley para que se prohibiera la venta de estas en menores de edad. Pero para el 2020 no se podía hacer porque era un interno bruto que estaba recibiendo para el, para el impuesto. Pero bien, la pregunta es, ¿te importa el dinero o la salud? Pero la salud es más importante. El dinero puede venir y ir y venir. Pero si también vemos el porqué de las cosas. Miren, a veces uno por querer perjudicar a uno, eh, nos beneficiamos. Y eso está muy mal. Pero bien, podemos ser una persona diferente para, para poder sobrevivir a estas.